Pocos personajes bíblicos han sido tan profundamente humanos como David. Pastor, guerrero, poeta, pecador, adorador, rey, pero, sobre todo, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto realmente? ¿Por qué Dios eligió a David, el más pequeño de sus hermanos, para gobernar su pueblo? Hoy descubrirás la historia completa de David, no solo sus hazañas, sino los secretos espirituales que lo convirtieron en uno de los más grandes siervos de Dios en la Biblia. Origen de David. Padre, Isaí, hijo de Obed, nieto de Booz y Ruth. Tribu, Judá. Ciudad, Belén. Los hermanos de David. Isaí tuvo 8 hijos, pero se mencionan 7 hermanos de David por nombre. Eliab, que el mayor, fuerte y de buena apariencia, Samuel pensó que él sería el ungido. Abinadab. Samá, también llamado Simea. Netanel. Radai. Ofem. David, el menor. Linaje, descendiente de Ruth la Moabita, Ruth 4, 17 y 22, lo cual es clave porque Jesús también viene de esta línea. David era el menor de 8 hermanos. Relato bíblico. Samuel es enviado a la casa de Isaí en Belén, primera de Samuel 16. David ni siquiera fue invitado al banquete, pero Dios lo había escogido. Dios rechaza a los hermanos mayores y unge al menor, el pastor. Enseñanzas espirituales. Dios no elige por apariencia, primera de Samuel 16, 7. El llamado de Dios encuentra al hombre en su estado natural, no en el púlpito. Ser ungido no significa ser reconocido aún. El ejército de Israel temía al gigante Goliat. Tamaño y fuerza impresionantes. Goliat era descrito como un gigante filisteo, con una estatura aproximada de casi 3 metros, 6 codos y un palmo. Su armadura era de bronce pesado, y solo la punta de su lanza pesaba más de 6 kilos, según 1 Samuel 17, 4-7. Este aspecto físico intimidaba naturalmente. Entrenamiento militar. Goliat era un guerrero desde su juventud, primera de Samuel 5 y 33, un soldado experimentado en combate cuerpo a cuerpo. Mientras que muchos soldados israelitas eran campesinos llamados a la guerra, él era un profesional. Desafío personal. Durante 40 días, Goliat salió cada mañana y tarde a desafiar a Israel a un duelo personal, primera de Samuel 5 y 16. Retaba a que un solo hombre peleara con él. El miedo paralizó a todo el ejército, incluyendo al rey Saúl, que era el más alto de los israelitas, primera de Samuel 10 y 23, pero aún así no se atrevió a enfrentarlo. Falta de fe. La mayoría del ejército veía la situación con ojos humanos, un combate imposible de ganar. Pero David, un joven pastor, vio la situación desde una perspectiva de fe, creyendo que Dios pelearía por Israel. David mata a Goliat y le corta la cabeza. David corre hacia la batalla. Cuando Goliat se acerca, David no se echa atrás, sino que corre hacia él con valentía, confiando en que Dios está con él. V48. Usa su honda y una piedra. Con una sola piedra lanzada con su honda, David hiere a Goliat en la frente, y el gigante cae de bruces al suelo. V49. Fue un tiro certero, pero más que precisión, fue el poder de Dios obrando. David no tenía espada. El texto enfatiza que David no llevaba espada. V50, lo que resalta aún más la victoria como un acto de fe. Toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. David corre, se coloca sobre Goliat, toma su propia espada, una gran espada filistea, y le corta la cabeza. V51. Esto marcó la victoria total y aterrorizó al ejército filisteo. Significado espiritual profundo. Victoria sobrenatural. David venció sin armas de guerra, confiando en Dios. Dios exalta a los humildes. Un joven pastor sin experiencia militar derrotó al más temido guerrero. La espada del enemigo se vuelve contra él. Simbólicamente, lo que el enemigo planea para destruirte, Dios puede usarlo a tu favor. Perseguido por Saúl. Después de la victoria sobre Goliat, las mujeres de Israel cantaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Primera de Samuel 18, 7. Este canto provocó la ira y envidia de Saúl, quien dijo: a David le dan 10.000 y a mí solo 1000, solo falta que le den el reino. Versículo 8. Desde entonces, Saúl miró a David con recelo y temor. Versículo 9. La persecución comienza. 1 Samuel 18, 26. Saúl intenta matarlo con una lanza varias veces. Intenta que David muera en batalla, enviándolo a misiones peligrosas. Luego lo persigue por todo Israel,
como si fuera un enemigo del reino. Aunque David tenía oportunidades de matar a Saúl, nunca lo hizo, porque respetaba la unción de Dios sobre él. Espirituales profundas. La unción genera oposición. Cuando Dios levanta a alguien, otros pueden sentirse amenazados. El corazón de David es probado. A pesar de la persecución injusta, David no toma venganza, demostrando temor de Dios y humildad. Dios protege a los suyos. Aunque Saúl tenía poder, Dios preservó a David hasta cumplir su propósito. David rey, coronación y gobierno. Después de años de conflicto con la casa de Saúl, las tribus del norte, Israel, vienen a David en Hebrón. Le dicen: ¿Tú eras quien dirigía a Israel aun cuando Saúl era rey? El Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás su príncipe. Entonces David es ungido como rey sobre todo Israel. Luego conquista Jerusalén, la fortaleza de Sión, la convierte en su capital y gobierna allí por 33 años. Jerusalén representa el cumplimiento del propósito de Dios, la unidad de todas las tribus, y el establecimiento del reino eterno prometido. Significado espiritual. Dios cumple en etapas. David fue ungido siendo joven, 1 de Samuel 16, pero esperó años de preparación, persecución y prueba hasta reinar. Hebrón es el proceso, Jerusalén es la promesa. David no tomó el trono por la fuerza, sino por la guía, el tiempo y la voluntad de Dios. David trae el arca del pacto a Jerusalén. Primera tentativa fallida, versículo 1-7. David reúne a 30,000 hombres para traer el arca desde la casa de Abinadab. La transportan en un carro nuevo, pero esto no era el método ordenado por Dios, debía llevarse sobre los hombros de los levitas. Cuando los bueyes tropiezan, Uzá extiende su mano para sujetar el arca, y Dios lo hiere de muerte por su irreverencia. David se llena de temor y deja el arca en casa de Obed-edom. Bendición sobre Obed-edom, versículo 11-12. Durante 3 meses, la casa de Obed-edom es bendecida por tener el arca. David lo ve como señal de Dios y decide llevarla de nuevo, esta vez conforme a la ley de Dios. La celebración de la presencia de Dios, versículo 13-15. Esta vez, los levitas llevan el arca correctamente. Cada 6 pasos, hacen sacrificios. David danza con todas sus fuerzas, vestido con un efod de lino, ropa sacerdotal, en una expresión de humildad y adoración pura. El pueblo celebra con música, gritos de júbilo y trompetas. Desprecio de Mical, hija de Saúl, versículo 16-23. Mical ve a David danzando y lo desprecia en su corazón, considerándolo indigno del rey. David responde: lo hice delante de Jehová, me haré aún más vil por causa de él. Mical queda estéril, lo que marca la separación entre la casa de Saúl, orgullo humano, y la de David, adoración genuina. Significado espiritual profundo. La presencia de Dios no es un adorno religioso, debe ser tratada con reverencia. El gozo y la adoración verdadera a veces serán malinterpretados, pero Dios mira el corazón. El deseo de David era que Dios habitara en el centro de la nación. Jerusalén no solo era capital política, ahora era también el centro espiritual. El pecado con Betsabé, la caída del Herod, 2 de Samuel 11. David no estaba donde debía estar, como rey, debía estar en batalla, pero se quedó en el palacio. Esto muestra una puerta abierta al ocio, comodidad y vulnerabilidad espiritual. La mirada que se convierte en deseo. Una tarde, al levantarse David de su lecho, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 2. David ve a Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de sus soldados leales. En lugar de apartar la mirada o huir del deseo, pregunta por ella y la manda a llamar. Adulterio y embarazo. Se llegó a ella, y ella se purificó de su inmundicia, y volvió a su casa. Y concibió la mujer, versículo 4-5. Cometen adulterio. Luego Betsabé envía un mensaje: estoy encinta. Encubrimiento y asesinato. David llama a Urías del campo de batalla para intentar encubrir el embarazo, haciéndolo dormir con su esposa. Pero Urías se niega por lealtad a sus compañeros de guerra. Entonces David manda una carta a Joab para poner a Urías en el frente más peligroso, y luego abandonarlo. Urías muere en batalla, David comete asesinato indirecto. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Versículo 27. Espirituales profundas. El pecado comienza con la mirada y la inacción. David estaba fuera de su propósito. El poder sin vigilancia produce abuso. David usó su posición para tomar lo que no era suyo.
No se puede ocultar lo que Dios ve. Aunque David quiso encubrir, Dios levantó al profeta Natán para confrontarlo, 2 de Samuel 12. El pecado trae consecuencias reales, muerte del hijo, división en su casa y conflictos duraderos. Mata a su esposo Urías para encubrir el pecado. David escribe una carta de muerte. Después de que Urías se niega a dormir con su esposa, por fidelidad a su deber como soldado, David decide eliminarlo. Escribe una carta a su general, Joab, diciendo: «Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Versículo 15. Lo más impactante, David entrega la carta a Urías mismo, quien inocentemente lleva su sentencia de muerte. Joab obedece y Urías muere. Joab sigue la orden, pone a Urías donde sabe que morirá. Urías cae en batalla, asesinado por orden del rey, aunque en apariencia fue una muerte en combate. Enseñanza. Nadie está por encima de la corrección. El arrepentimiento genuino restaura, pero hay consecuencias. Clave espiritual. Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El legado de David, preparar el futuro. El hato. Aunque deseaba construir el templo, Dios dijo, no tú, sino tu hijo. David prepara los recursos, los planos y forma a Salomón, 1 Crónicas 28. Enseñanza. A veces tu llamado es preparar el camino, no construirlo. La obediencia crea legado. Clave profética. El pacto davídico apunta a Jesús, el Hijo de David eterno, 2 de Samuel 7 y 16. Reflexión final, ¿por qué Dios amó a David? Enseñanza. No fue su perfección, fue su corazón sensible. David pecó, pero también se humilló. Amaba la presencia, adoraba con libertad, obedecía aún con dolor. Aplicación personal. ¿Quieres ser usado por Dios? Sé como David. Vulnerable. Adorador. Arrepentido. Apasionado por Dios. Cierre, oración. Señor, hazme una persona conforme a tu corazón.